Si hoy es el día de dar fruto, esperamos con ansias ese fruto, Señor. Bendiga a cada uno en su necesidad. Venga, Señor, con autoridad y poder, con respuestas al corazón que duda, Padre. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Sí se puede. Sí. Esta palabra es quizás una de las más importantes que usted va a escuchar, porque tiene que ver con su destino final. Tiene que ver con el lugar donde usted va a vivir por el resto de la eternidad. Así que nos conviene escuchar, nos conviene abrir nuestros oídos, nos conviene no dormirnos, porque el rico se durmió y abrió sus ojos en el Hades. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no dormirnos. Así que el título de este mensaje es Nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Para pertenecer a un reino se necesita nacer dentro del reino. No se puede cambiar. No se puede mover. Es la única manera para pertenecer a un reino es nacer dentro del reino. Ejemplo. En ciencias aprendimos que hay ciertos reinos en la tierra. Por ejemplo, el reino vegetal, el reino de las plantas. Para hacer una planta se necesita nacer de una semilla y nacer dentro del reino vegetal para poder pertenecer al reino de las plantas. Un ser humano no puede, por ninguna manera, no puede pertenecer al reino vegetal. Aunque hay un término ahí que se usa, que una persona está en término vegetativo, no es cierto, no deja de ser un ser humano. También existe el reino mineral. Todos los minerales, para pertenecer al reino mineral, se necesita ser formado como un mineral. No podemos pertenecer al reino mineral. Está el reino animal. Y en ciencia aprendimos que el ser humano pertenece al reino animal. ¿Por qué lo dirán? ¿Quién sabe? Por nuestro comportamiento, quizás. Yo difiero un poquito de la ciencia en ese aspecto, y le explico por qué. Porque la Biblia dice allá en Génesis que Dios creó todas las cosas, creó los cielos, creó la tierra, y en todo dice Dios, sea la luz fue hecha, sea el agua fue hecha, sea la naturaleza. Dios fue creando, Dios creó los animales, y una vez que Dios hubo creado a todos los animales, paró su creación de dar órdenes, y se tomó un tiempo especial para crear al ser humano. Y el ser humano lo hizo con sus propias manos, no con su propia palabra. Amén. Claro, está la voluntad de Dios, está la palabra, pero procedió Dios, dice, a formar al hombre del polvo de la tierra. Y fue primeramente en el jardín del Edén, donde estaba el polvito mejor, donde estaba la tierra mejor, donde no había piedras, donde no había nada, la mejor tierra que pudo haber encontrado, y de ahí hizo la figura de un varón, de un ser humano. Y una vez que lo hizo, no había ninguna diferencia entre la tierra y esa forma de un cuerpo humano, hasta que Dios puso en él su espíritu.
Por eso es una creación diferente. Pero para pertenecer al reino animal se necesita nacer de una célula de animal. Y para pertenecer al reino de los seres humanos necesitamos haber sido formados de una célula de papá y de una célula de mamá. Cuando esas células se juntan, le dieron posibilidad a 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas para formar al ser humano. Y de ahí nacimos nosotros, una creación especial. Pero el asunto es que una vez que hemos nacido dentro de un reino, por nosotros mismos no podemos cambiarnos a ese reino. Se necesita nacer dentro de ese reino para poder pertenecer. Ahora, viene el reino de Dios. No podemos nosotros, por voluntad propia, no podemos, por nuestros propios méritos, nuestra propia fuerza, cambiarnos del reino de los seres humanos al reino de Dios. No podemos cambiarnos a menos que un poder superior nos cambie. Y este es el poder del Espíritu de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Bueno, vemos que le dijo entonces a Jesús a Nicodemo. Este hombre, Nicodemo, un principal entre los judíos, miembro de la secta de los fariseos, encargados, parece que era la aristocracia de aquellos tiempos, esta secta religiosa, los que gobernaban. La mayoría del Sanedrín, que era la corte suprema de la nación de Israel, estaba compuesta de 70 ancianos. Parte de ellos eran saduceos y parte de ellos eran fariseos. Nicodemo venía de la secta de los fariseos. Pero veamos cómo llega él, cómo le pregunta al Señor, cómo se introduce con el Señor. Y dice aquí la palabra: había un hombre principal entre los judíos, un hombre con autoridad, un hombre de una posición, un hombre con presencia, un hombre importante entre los judíos, y quizás un hombre miembro del Sanedrín que tomaba decisiones sobre la nación. Vino de noche, dice la palabra. ¿Por qué razón? Una posibilidad es que no quería quizás ser asociado con Jesús, que la gente lo mirara, que venía a hablar con Jesús. Quizás al final del día, después que terminó sus trabajos, terminó con todas sus responsabilidades, vino a ver a Jesús. Pero la forma en que él se introduce es muy peculiar, es muy especial, y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios. Maestro, sabemos, o sea, tú y quién más. ¿Quién se había dado cuenta que Jesús era un maestro? Sabemos, o sea, yo y mis compañeros, yo y mi familia, yo y mis vecinos, yo y el Sanedrín, yo y la secta de los fariseos. Alguien más sabía que Jesús era un maestro, y él viene para decirle. Y otra cosa, sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces no las hace cualquiera si no viene de Dios. También sabemos que tú vienes de Dios. Hemos visto tus señales, hemos visto tus milagros. Para nadie pasa desapercibido tu vida, cómo hablas, cómo vives, cómo enseñas, y los milagros. Hemos visto personas mirar de nuevo, hemos visto paralíticos caminar, hemos oído, hemos visto personas resucitar. Las señales que tú haces no las hace cualquier persona, solamente alguien que viene de Dios. Solamente. Y eso lo sabemos, eso lo entendemos, eso. Pero ahora vengo, y si yo hubiera sido el Señor Jesús, si yo hubiera sido, yo le decía: Nicodemo, tienes razón, sí vengo de Dios. Nicodemo, sí, las señales que ha visto son ciertas, sí, yo hablo con autoridad. Sí, Nicodemo tiene razón, yo vengo de Dios, yo soy el Mesías. Pero el Señor Jesús no pierde el tiempo inmediatamente, porque todo lo que Jesús pudiera decirle: si soy el Señor, si soy el Maestro, las señales son ciertas, todo eso
Nicodemo ya lo sabía. Voy a enseñarte algo que no sabes. Y te voy a mostrar cómo entrar al reino de Dios, por cuanto ya sabes quién soy, ya sabes que soy un maestro, ya sabes que soy el Mesías, ya sabes que vengo de Dios, ya has visto las señales que he hecho. ¿Qué más falta ahora? ¿Qué te falta? Te voy a enseñar algo que tú no sabes. Y el Señor Jesús es especialista en enseñarnos algo que nosotros no sabemos. ¿Y sabe qué? Hoy no va a ser la excepción. Hoy el Señor Jesús nos va a enseñar algo que usted y yo no sabemos. Y nos va a hacer recordar algo que hace mucho escuchamos y que no hemos vuelto a escuchar. Y el Señor va a cambiar algo en nuestras vidas. El Señor va a modificar mi manera de ser, mi manera de creer, mi manera de actuar, porque Él es especialista en mostrar, en cambiar, en enseñarnos cosas que nosotros no sabemos. Así que si usted está aquí con una actitud de, ¿qué me voy a enseñar? ¿Qué voy a aprender? Ya lo sé todo. Se puede equivocar, porque no lo sabe todo. Dios sabe más que usted. Amén. Muy bien. Llegamos al verso 3. El Señor Jesús lo para. Está bien, ya lo sabe. Pero mira, el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo, ya ha visto milagros, ya sabes quién soy, no solamente tú, pero muchos de ustedes, pero ahora mira, el que no nazca de nuevo no puede ver, y esa es la primera cosa, no puede ver. Esto es lo que marca la diferencia entre ver y no ver, entre entender y no entender. Cuando nace de nuevo, la persona mira por primera vez. ¿Y usted recuerda ese día cuando usted se convirtió? Ese día cuando usted le rindió su vida al Señor Jesús, por primera vez en toda su vida, por primera vez desde su nacimiento hasta ese día, por primera vez usted miró. En ese momento usted dijo, ahora miro. En ese momento usted dijo, ahora entiendo. En este momento se prendió una luz, la luz del entendimiento se abrió en usted en ese momento. Y usted dice, ¿por qué no lo miré antes? Y usted dice, ¿por qué no me entregué a Cristo antes? ¿Por qué perdí tantos años de mi vida? ¿Por qué nadie me avisó? ¿Por qué nadie me dijo? Muchos le avisaron. El Señor le mandó señales. El Señor le mandó muchas formas, muchas maneras, pero usted no las vio, usted no las entendió, porque los ojos de su entendimiento estaban cerrados. Y Cristo le dice, en el momento que tú nazcas otra vez, podrás ver el reino de Dios. Así que muchos de nuestros compañeros de trabajo, muchos compañeros de escuela, no miran. Usted les presenta la palabra, usted les muestra, usted les habla de Dios, y sin embargo ellos se quedan, porque no lo pueden entender. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Por eso es necesario nacer otra vez. El nuevo nacimiento me abre los ojos para ver lo bueno y lo malo, para entender entre lo positivo y lo negativo. El reino de Dios me hace, el nacer de nuevo me hace ver el reino de Dios, me hace ver la obra de Cristo, me hace ver la importancia de la muerte y del sacrificio de Cristo. Y ahora puedo entender que si no lo entiendo, si no lo miro, si no lo acepto, el sacrificio de Cristo para mí sería en vano. Él murió, pero si yo no lo veo, no lo recibo. Y eso es lo que pasa con tantas personas, familiares nuestros, no ven el reino de Dios como usted lo mira, porque ahora usted nació de nuevo en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y nuestros compañeros de trabajo, de escuela, se quedan con la pregunta, igual que Nicodemo, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Hay alguna forma de hacerlo reversible? ¿Se acuerdan cuando había películas de cassette, verdad? Que le poníamos rewind y los monitos ahí, los caracteres, los personajes iban de reversa.
¿verdad? ¿Podemos nosotros regresar el tiempo, regresar nuestras acciones y volver al vientre de nuestra madre y luego volver, se separan las células, parte con mi papá, parte con mi mamá y empezar el proceso de nuevo para nacer? Eso es lo que Nicodemo está diciendo. No se puede. Pero el Señor Jesús le va a explicar. Y así llegamos al verso 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero, el nuevo nacimiento abre los ojos para entender. Antes solamente uno tiene la fe suficiente para creer, la fe suficiente para entender que uno sí es malo, la fe suficiente para decir por qué murió Cristo, por qué dio su vida. Y esa fe se convierte en confesión, esa fe se convierte en arrepentimiento. Y una vez que uno decide darle su vida al Señor Jesús, en el poder del Espíritu Santo, la persona nace de nuevo y entonces sí puede ver el panorama completo. Entonces se abre una ventana delante de usted y ahora usted puede ver las bendiciones del reino de Dios. Ahora puede ver el destino final de las personas, de todos los seres humanos, porque solamente hay dos destinos y no se pueden cambiar. Una vez que la persona vuelta atrás, nadie lo puede sacar del reino de Dios cuando usted entra al reino de Dios, o nadie lo puede sacar del infierno si la persona va al infierno. No hay vuelta atrás. Son destinos completos, son destinos finales donde las personas van a ir. Así que el que no ha nacido de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y para poder entender esto, mire, de aquí en adelante mantenga sus ojos abiertos porque vamos a explicarle por qué es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Para entenderlo vamos a ir al principio de la creación. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Aquellos que tengan su Biblia me van a seguir. Génesis 1, 26 y 27. Dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Punto número 1 ahí. ¿A qué imagen fue hecho el hombre? A imagen de Dios, ¿verdad? ¿A qué semejanza fue hecho el hombre? A semejanza de Dios. Esto es el lugar, hermanos, el honor más alto, el privilegio, el honor más alto concedido por Dios para un ser humano. El cuadro de honor, el honor de pertenecer a la familia de Dios. El ser formado, creado a imagen y semejanza de Dios, no es otra cosa más que Dios
tomó a Adán y a Eva como familia de Él personalmente. Porque Dios puso sus características en Él. Dios puso en el ser humano su propia imagen, puso su propia semejanza, y Dios puso en Él su propia persona, y lo aceptó, lo recibió como parte de su propia familia. Adán y Eva son mi creación, sí, pero más que una creación, hay una relación de padre a hijo con ellos, por cuanto Adán es mi hijo. Es mi hijo. Adán y Eva son mis hijos. Yo los procreé. Puse en ellos mis huellas. Puse en ellos mi imagen. Puse en ellos mi persona. Mi imagen y semejanza están puestos en ellos. ¿De qué otro ser viviente, sea ángeles, sean animales, sea la naturaleza, dice Dios que los creó, los formó a su imagen y semejanza? ¿A quién más? A nadie más. Absolutamente. Los animales no llevan la imagen y semejanza de Dios. ¿O sí? Los ángeles, nunca leemos en la Biblia que los ángeles llevan la imagen y semejanza de Dios. Solamente el hombre. Son hijos de Dios, familia inmediata de Dios. Y cuando Dios está hablando en plural. Está hablando, el Padre está hablando con el Espíritu Santo y está hablando con Jesucristo, y le dice: ahora ya formamos la naturaleza, ya formamos los animales, ya formamos las estrellas, ya hicimos todo. Nos falta crear, nos falta formar algo especial, alguien que va a llevar nuestra imagen y nuestra semejanza, alguien especial. Este ser humano, este ser que vamos a formar, será totalmente distinto, totalmente diferente a toda la creación. Por eso vamos a poner en él nuestra imagen y nuestra semejanza. Amén. Tremendo. Familia de Dios. Ok. Conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia. El asunto es que un poco después que el hombre y la mujer fueron creados, se presenta en el huerto del Edén un personaje, una serpiente, Satanás, trabajando a través de una serpiente, y viene y los engaña, viene y los daña. Y conocemos la historia, cómo Adán y Eva sucumbieron, cómo Adán y Eva cayeron. En ese momento, cuando ellos comen, la Biblia dice: abrieron sus ojos a lo bueno y a lo malo, a la ciencia del bien y del mal. En ese momento murieron espiritualmente. En ese momento la imagen y semejanza de Dios se perdió. ¿Me entienden? En ese momento ya no hay imagen y semejanza de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, versos 22 en adelante. Romanos capítulo 1, versos 22, 23 en adelante. Ahí en Romanos se nos da la manera en que esto pasó. Y dice: y cambiaron la gloria de Dios en forma de, ¿verdad? La gloria de Dios incorruptible, dice. Esa gloria, esa imagen que estaba en ellos, al caer en el pecado, esto se cambió en una imagen de ¿qué? En una imagen ya no incorruptible, pero en una imagen ¿qué? Corruptible. En una imagen de ¿qué? De hombre corruptible, en una imagen de cuadrúpedos, en una imagen de reptiles, en una imagen, en otras palabras, en ese momento la gloria y la imagen de Dios cayó, desapareció del ser humano. Y lo que pasó, que el hombre cambió, y con la acción de escuchar a la serpiente antigua, dice la palabra que en ese momento ellos empezaron a adorar a la serpiente antigua, empezaron a adorar al diablo.
y cambiaron dándole honra, dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Se cambió. Entonces, en ese momento nació otra familia, porque nació el Dios de la humanidad, nació el Dios, ¿verdad? Con minúscula, el Dios llamado Satanás, que ahí empezó la adoración a Satanás, porque la gente, en este caso Adán y Eva, empezaron a darle honra y culto al escucharlo, y se formó el señorío de Satanás para gobernar sobre toda la humanidad. La gloria de Dios, la imagen de Dios desapareció. La comunicación se cortó, el hombre ya no era inocente, ahora era culpable, el hombre ya no era santo, ahora era pecador, ya no había comunión entre Dios y los hombres. Dios siguió vivo, el hombre empezó a morir, espiritualmente murió, físicamente murió muchos años después, pero en ese momento se cortó completamente la comunión. El hombre muere, Dios sigue viviendo. Ok. Ve cómo cambió. Quiero que vayamos para entender un poquito más el concepto. Vamos a Génesis capítulo 5, versos del 1 al 3. Génesis capítulo 5, versos del 1 al 3. Y ahí vamos a entender un poquito más a profundidad este principio. Y esto nos lleva al punto número 2. El punto número 2 es: ¿por qué necesito nacer de nuevo para entrar al reino de Dios? Y la respuesta es: porque todos los hijos de Adán, todos los descendientes de Abraham, yo creo que soy descendiente de Abraham, no sé usted. Todos los que estamos aquí fuimos o somos descendientes de Abraham. Ok, todos los descendientes de Abraham, o sea, usted y yo, no nacimos con la imagen de Dios, sino nacimos con la imagen de Adán, el hombre corruptible, el hombre pecaminoso, el hombre caído. No nacimos a imagen de Dios, por lo tanto no hay vida en nosotros. Vemos qué dice aquí en Génesis. Dice el verso, Génesis 5, verso 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, ¿cómo? A imagen de Dios lo hizo. Vuelve a repetir: el día que Dios hizo al hombre a su imagen, ¿verdad? Muy bien, verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó su nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Pero ve el verso 3. Verso 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿A qué? A su semejanza. A su semejanza. ¿Conforme a qué? A su imagen. Y lo llamó Seth. Ya no nació conforme a la imagen de Dios. Ya no nació conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. La descendencia nació conforme a la imagen de Adán. Ya no había manera, ya no había forma. No podía Adán y Eva concebir hijos conforme a la imagen y semejanza de Dios, puesto que ellos como padres no tenían ya la imagen y semejanza de Dios incorruptible. Ahora tenían una imagen de hombre corruptible. Ahora había un Señor en la vida de ellos y no era Dios, era Satanás, por cuanto lo habían escuchado a él. Ahora la humanidad estaba bajo condenación y toda la descendencia de Adán y de Eva ha nacido bajo condenación. Bien, entonces, ¿por qué necesito nacer de nuevo? Porque como descendiente de Adán, nací con la imagen de Adán, nací con la semejanza de Adán, pero no con la semejanza ni imagen de Dios. Eso me lleva al punto número 3. ¿Por qué necesito nacer? A ver, pregunten. ¿Por qué necesito nacer de nuevo? ¿Le contesto a uno o le contesto a todos? A ver, pregunten. Aprovechense. ¿Por qué necesito nacer
¿Por qué necesito nacer otra vez para entrar al reino de Dios? Pregúntenme, hermano. ¿Por qué necesito nacer de nuevo? Muy bien. Punto número 3, la respuesta es porque solamente hay dos familias. Dos familias forman toda la humanidad. Si bien es cierto, Dios reconoce tres grupos. Reconoce a los judíos, reconoce a los gentiles y reconoce a los cristianos. Espiritualmente, sin embargo, solamente hay dos familias. La familia de Dios y la familia de Satanás. Así que no hay manera. O estamos en la familia de Dios o estamos en la familia de Satanás, ¿verdad? En Adán nacimos en la familia equivocada. En Adán nacimos en la familia de Satanás. Y eso se manifiesta desde el nacimiento. Bueno, quizás mamás, ayúdenme mamás, quizás esto se manifiesta un poquito antes. Esas patadas que reciben las mamás en el vientre, esas patadas que les dan ahí en el vientre, quizás son hechas en señal de protesta. Voltéate, me estás aplastando, date vuelta para el otro lado y empiezan a patear, ¿verdad? Pero, ¿quién le enseñó a un niño recién nacido el primer día, el segundo, el tercer día de nacido? ¿Quién le enseñó a llorar? Mire, los niños lloran. Mire, el niño empieza a llorar por alguna razón y usted como mamá no le hace caso. En un momento el niño va a cambiar su forma de llorar. Esto no me está resultando. Y si no le hace caso, va a cambiar su forma de llorar. Y si no le hace caso, al ratito va a estar temblando, va a estar rojo como un tomate, pateando con un llanto. En el momento que usted lo agarra, esa es la clave para él. Lo agarra la primera, así va a llorar. Pero si lo agarra al final, va a pasar por todas esas etapas y después se va a ir directo, desde el principio, va a llorar así para que lo levante. La pregunta es, ¿quién le enseñó a ese niño? ¿Quién le enseñó que así tiene que ser? Hay algo en su propia naturaleza. Al niño no hay que enseñarle cosas malas. Al niño hay que enseñarle cosas buenas. Buen comportamiento desde el principio, porque el mal comportamiento, las malas acciones, las trae en su propia naturaleza. ¿Cierto o no? Sí. ¿Cierto o no? Y algunos se acuerdan, ¿verdad? ¿Cierto o no? Solo dos familias forman toda la humanidad. Primera de Juan 3:10 nos da esta respuesta y dice así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí están las dos familias. Primera Juan 3:10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos familias. Así que hemos nacido en la familia que va a la condenación. Por eso es necesario nacer otra vez. Eso me lleva al cuarto punto. Pregúntenme. A ver, pregúntenme. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Precisamente porque todo ser humano, todo niño, nació en la familia de Satanás. Es duro escuchar esto, ¿verdad? Pero todo ser humano nació en la familia de Satanás. Ahora, déjame explicar eso. Hay un periodo de gracia, ¿verdad? Desde el momento de nacer o desde el momento de la concepción, hay un periodo de gracia que cubre a los niños hasta que su conciencia se abra. Hay ese periodo de gracia. La Biblia dice que los niños es el reino de los cielos. Pero ¿de qué de aquel niño que hace esos berrinches? ¿Qué de ese niño que le tira las cosas a su mamá? ¿Qué de esos niños que son desobedientes? ¿Qué de esos niños que le dicen que no a su mamá y cuestiona la autoridad de mamá y papá? ¿Qué de esos niños? Bueno, la Biblia dice que hay un periodo de gracia. Si ese niño muere bajo ese periodo de gracia, Dios no
condena la inocencia. Cuando ese niño se abre su conciencia, de ese día en adelante ese niño ya es responsable por sus propios actos. Ahora, no sabemos nosotros, hay mucha historia de todo esto, en qué tiempo se abre esta conciencia. Hay un tiempo, y cada uno de nosotros quizás recordamos en el momento que se abrió, pero yo no les puedo decir si abre los 8, si abre los 10, si abre los 12, si abre los 14, yo no puedo decir. Solamente Dios sabe en el momento que un niño se le abre su conciencia de pecado. De ahí en adelante, ese niño, ese joven, ese adolescente es responsable delante de Dios. Amén. ¿Cierto? Ok. Entonces, todo ser humano nace en la familia. Ahora, mire, Salmo 51, verso 5, quizás nos habla más claro de todo esto. Dice el verso 5, dice el rey David: he aquí, en maldad he sido formado. ¡Wow! En maldad he sido formado. ¿Qué mensaje tan duro para mis padres, ¿no? En maldad he sido formado. Pero decimos, bueno, pero si nací dentro de un matrimonio legal, mi papá y mi mamá estaban casados, ¿cómo puedo yo haber sido formado en maldad? No está refiriéndose a eso. Lo que está diciendo es que mi papá y mi mamá tienen naturaleza pecaminosa. Es lo que está diciendo. Y una naturaleza pecaminosa va a engendrar a otra naturaleza pecaminosa. O sea, nací con una naturaleza pecaminosa. Es lo que está diciendo. En maldad he sido formado. Y luego dice, y en pecado me concibió mi madre. Entonces ya nací así. No tuve ninguna oportunidad de tomar ninguna decisión. Ya nací condicionado. Entonces, mi condición espiritual me ha sido transferida por herencia a través de mis padres. Por eso nací en la familia equivocada. Y no puedo entrar al reino de Dios a menos que sea movido, sea cambiado de familia a la familia de Dios. ¿Ok? Eso me lleva al punto número 5. Punto número 5. La pregunta es, ¿cómo se opera el milagro del nuevo nacimiento? Porque esto es un milagro. Yo no lo puedo hacer, los médicos no lo pueden hacer, no hay un poder humano o aparte de Dios, un poder espiritual aparte de Dios. Los ángeles no lo pueden hacer, solamente Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se opera este milagro y cuándo se opera este milagro? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Quién lo decide? El Padre. ¿Quién lo llevó a cabo? La obra de Cristo Jesús. No sé si usted puede ver la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como al principio. Dios creó al hombre, pero en compañía de Cristo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Aquí vemos de nuevo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tratando de regresar al ser humano a su imagen y semejanza otra vez. Por eso contestamos esta pregunta: si el nacimiento lo hace el Espíritu Santo, entonces ¿por qué era necesaria la muerte de Cristo Jesús? Si el Espíritu Santo lo hace, ¿no era más fácil decir Dios, ok, mira, confía, aquí está el Señor Jesús, mira, aquí estoy yo, te vamos a confía en lo que Dios puede hacer, confía en la obra y voy a enviar al Espíritu Santo para que venga el nuevo nacimiento? No era
¿No era fácil? ¿No era la forma de hacerlo? Obviamente no. Hay dos razones. La primera razón es que el ser humano, al pecar, no solamente perdió la gloria de Dios, perdió la imagen de Dios, perdió la semejanza de Dios, sino que el hombre se hizo deudor a Dios. El hombre le falló a Dios y el hombre amontonó, el hombre acumuló una deuda con Dios, y la deuda se llama deuda de pecado. Completamente. En inglés el 3:23 dice que todo el ser humano se queda corto a la gloria de Dios. Entonces hay dos cosas. Uno, el hombre es deudor. Era necesario que primeramente se pagara toda la deuda que yo y usted le debemos a Dios. Y para eso vino Cristo. Dice, yo voy a pagar la deuda. ¿Cuál es la deuda? La deuda es, como dice Romanos 6:23, mas la paga del pecado es muerte. Entonces, la deuda es muerte. Entonces, dice Dios, si dejamos que el hombre muera, el hombre está condenado para siempre. Pero es necesario que alguien pague la deuda, porque el hombre es deudor. Entonces dice Cristo, yo pago la deuda. La deuda del pecado es la muerte. Ok, entonces dice Cristo, yo voy, yo tomo un cuerpo como todos ellos, vivo entre ellos y luego doy mi vida. Yo pago la muerte por ellos para que ellos puedan vivir. Y la deuda de pecado, la paga era la muerte, Cristo la pagó. Una vez que la deuda está pagada, entonces se procede a dar paso a la segunda parte, que es la redención del ser humano. Y esto viene cuando usted reconoce, Cristo pagó mi deuda, pero hasta que yo reconozca, hasta que yo acepte, hasta que yo le diga, gracias Señor, hasta que yo le diga, ven, sálvame, redímeme, restáurame a la posición, devuélveme la imagen y la semejanza de Dios, no se opera el milagro del nuevo nacimiento. La deuda se pagó, sin embargo, más de la mitad de la humanidad, que más de la mitad, quizás un 80 o un 90% de la humanidad sigue perdida, sigue muriendo y va al infierno. ¿Por qué? Porque a pesar de que la deuda está pagada, el ser humano sigue viviendo su propia vida, no recibe el regalo de salvación a pesar de que la deuda está pagada. Pero gloria a Dios por nosotros, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios que recibimos, gloria a Dios que entendimos, gloria a Dios que tuvimos fe suficiente para entender que era necesario nacer otra vez. Muy bien. Juan 1:12, ya estamos empezando a explicar cómo nacer otra vez. Ya no es necesario, porque ahora cómo nacer de nuevo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿hay algunos de ustedes aquí? Mas a todos los que le recibieron, déjenme ver su mano. ¿Usted es uno de los que le recibieron? Ponga su mano lo más alto. No se avergüence. Amén. Aquí hay un buen número que le recibieron. Bueno, a ustedes, a los que creen en su nombre, dice aquí la palabra, Dios les dio el derecho, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La imagen de Dios ha sido restaurada en Cristo Jesús. Ahora usted es un hijo de Dios. La imagen de Dios ahora en Cristo usted la lleva. La semejanza de Dios ahora usted la lleva en Cristo Jesús. No en su carne, pero en la persona de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Muy bien. Y luego dice el verso 13, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre. Ya usted nació engendrado de sangre. Papá y mamá, por su propia voluntad, me dieron vida a mí. Pero ahora, este nuevo nacimiento no es de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y lo hace el Espíritu Santo. Es por eso que usted no lo puede hacer. Es por eso que usted no puede nacer de nuevo, a menos que el Espíritu Santo venga a usted
y traiga la gloria y traiga la imagen, traiga la semejanza de Dios a su vida, y usted es restaurado de nuevo a su relación, a su imagen, a semejanza de Dios mismo, como Adán y Eva. Ahora usted pertenece a la familia de Dios. Algo increíble, hermano, hermana, cuando usted lee Lucas capítulo 1 y luego lee Mateo capítulo 1, cuando el ángel Gabriel viene y habla con María y le dice: vas a concebir, ¿verdad? El Espíritu del Señor, el Espíritu del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que trajo la semilla para engendrar en el vientre de María el cuerpo de Cristo, es el mismo Espíritu Santo que viene a nosotros y trae la semilla del cuerpo de Cristo a nosotros. Cristo está naciendo y está creciendo, se está formando en nosotros. ¿No es eso lo que dijo Juan cuando dijo: es necesario que Él crezca? ¿Dónde? Es necesario que Él crezca en mí, pero que yo mengue. ¿No fue eso lo que dijo el apóstol Pablo? Hasta ahora sufro dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta formar ¿qué? A Cristo. Hasta formar a Cristo en nosotros, en ustedes. ¿No es eso lo que dice la palabra? Amén. Muy bien. Dice aquí la palabra que el que tiene la vida tiene a Cristo. Perdón, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice aquí la palabra. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque en el nacimiento soy restaurado a la imagen y semejanza de Adán y Eva, al estado en que Adán y Eva fueron formados en perfecta relación con Dios. Pero ahora mire, ¿por qué es necesario Cristo? ¿Por qué sin Cristo no hay salvación? ¿Por qué sin Cristo estoy condenado cuando el nacimiento lo obra el Espíritu Santo? Quizás Colosenses 1:15 nos da la respuesta. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice: Él, hablando de Cristo, Él, Cristo es la imagen del Dios que invisible. Él es el primogénito de toda creación. ¿Cierto? ¿O lo leí mal? No. Jesucristo es la imagen de Dios. Y cuando Cristo viene a vivir en mi vida, se opera el nuevo nacimiento. La imagen de Dios está ahora en mí. Yo soy restaurado a la imagen de Dios, como lo era Adán antes de pecar. Y si no lo cree, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Estoy apurado porque se nos va el lonche. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice, hablando de Cristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿De qué gloria? Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. De tal manera que cuando Cristo entra a mi vida, el resplandor de la gloria está en mi persona. Amén. 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 Y luego dice: Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora dice aquí que si Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, cuando Él entra a mi vida, la imagen y la sustancia y la gloria de Dios me restaura de nuevo a la posesión de Cristo Jesús. Pero todavía seguimos teniendo una pregunta: ¿cómo puede hacerse eso si yo soy carne? ¿Cómo puede hacerse eso si hay pecado en mi vida? ¿Cómo puede pasar todo eso? Quizás 1 Corintios nos da la respuesta. Quizás 1 Corintios nos va a dar la respuesta que estamos esperando. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ¿quién? Adán.
hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Ok? Y luego dice el postrer Adán. ¿Quién será ese postrer Adán, hermano? Cristo. Jesucristo. Ahí mismo Corintios capítulo 15 lo dice. El postrer Adán, el último Adán, el que vino a restituir lo que se había perdido, el que vino a buscar las ovejas perdidas de Israel, el que vino a buscar las ovejas perdidas de Torrens, de Carson, de San Pedro, de Gardina, el que vino a buscar las ovejas perdidas de Canton, de Long Beach, de Lomita, de todas las nacionalidades y condados que estamos presentes aquí. Él dice, Él vino a ser espíritu que vivificante. De manera que en el nuevo nacimiento, Cristo entra a mí. Yo estoy muerto, pero Él es el espíritu vivificante. En el momento que Él entra a mi vida, hay vida dentro de mí. Mi relación con Dios es renovada, es restaurada. Regreso a la posición de relación con Dios. Ahora tengo vida eterna. Y esa vida eterna está en Cristo Jesús, por cuanto Jesús es espíritu vivificante, dice la palabra. Y si Cristo está en mí, tengo vida eterna. Y luego dice el verso 46, mas lo espiritual no es primero, ¿verdad? Sino lo animal, o sea, lo carnal. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que es nacido de la carne, carno es. ¿Nacimos carnalmente? Sí. Eso fue primero, pero ahora necesitamos el nuevo nacimiento. ¿No fue eso lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Lo que es nacido de la carne es. Y por lo que yo veo, Nicodemo está bien nacidito, crecidito y todo, pero ahora es necesario nacer otra vez, ¿ok? Sino lo animal, luego lo espiritual. El nacimiento espiritual vendrá después. Cuando ya hemos confiado, ya le hemos dado nuestra vida al Señor. Y vean el verso 47. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. ¿De dónde es? Es del cielo. Y luego dice el verso 48, ¿cuál el terrenal? También los terrenales. O sea que antes del nuevo nacimiento, usted y yo tenemos la imagen del terrenal, corruptible, pecaminosa, muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, cometiendo barbaridades, diciendo barbaridades. Pero dice, tal cual los terrenales y tal cual el celestial, también los celestiales. En el momento que Cristo entra a nuestra vida, cambia nuestro estado de terrenal a celestial, de mortal a vivificante, de pecador a santo, de incomunicación a comunicación, de no hijo de Dios a hijo de Dios. Cristo nos cambia de familia y nos pone en la familia de Dios como lo era Adán y Eva antes de pecar. Amén, gloria a Dios. Y si no lo cree, lea el verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, así traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es esa imagen? La imagen incorruptible, la imagen del Dios Todopoderoso, la imagen y semejanza en la que Adán y Eva fueron creados. Y eso pasa en el nuevo nacimiento. Por eso es necesario que usted nazca otra vez. Si esto no es suficiente, no hay perdón para usted. Si usted no cree lo que le acabo de decir, no hay solución, no hay perdón, créame, no hay otra manera. No hay, ¿cómo le puedo decir? No hay. Si usted no lo cree, todos los textos que acabamos de leer aquí, si usted no los cree, lo siento por usted. No le puedo decir, ni siquiera le puedo decir buena suerte.
porque no la va a tener. Ni siquiera le puedo decir. Pero sí, lo que sí le puedo rogar en el nombre de Cristo, que si usted no ha nacido otra vez, hoy es el día de su nacimiento. Hoy este día es. Para usted no hay mañana. Para nosotros sí, los que hemos nacido de nuevo. Yo nací en 1980. Me acuerdo perfectamente. Cuando vine al altar, doblé mis rodillas, le pedí a Cristo que me salvara. Yo sé cuándo el Espíritu Santo de Dios entró a mi vida. Yo sé cuándo fui restaurado. Me acuerdo perfectamente qué día fue. Ese fue mi día de salvación. Y todo este tiempo he vivido en la familia de Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo, créame, usted está en la familia equivocada, queriendo ir al reino de Dios, lo cual es imposible. Imposible. No hay otras palabras como decir. No es posible, no puede ir, no hay manera. Si no nace otra vez, no va. Hágale como le haga, no importa la educación que tenga, no importa la iglesia que vaya. Usted puede venir toda su vida y sentarse aquí, escuchar todos los sermones, escuchar todas las lecciones de la escuela dominical, pero si usted no nace de nuevo, no fue al reino de Dios. Y cuando abra sus ojos, allá será demasiado tarde. No hay regreso, no hay vuelta, no hay ya oportunidad para su vida. No le puedo decir de otra manera. Pero ¿por qué no hace, si usted no ha nacido otra vez, por qué no hace una oración hoy? ¿Por qué no le da su corazón al único que le puede restaurar a la comunión con Dios? ¿Quiere usted ir al reino de Dios? ¿Quién quiere ir al reino de Dios? Todos. Gloria a Dios. Si usted muriera hoy, ¿va al reino de Dios? Si no ha nacido de nuevo. ¿Por qué no hace esta oración conmigo? Haga esta oración conmigo. Hágala en el nombre de Cristo Jesús. Se lo pido. Es más, se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Le rogamos encarecidamente. Le pedimos que no se vaya sin haber nacido otra vez. Hoy es su oportunidad. Haga esta oración conmigo, haga la suya, pero repita conmigo estas palabras para que nazca otra vez. Y diga conmigo: Padre Santo. Si usted no ha nacido de nuevo, repita esta oración conmigo. Padre Santo, gracias por Cristo Jesús, porque pagó mi deuda de pecado en la cruz del Calvario. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy recibo a Cristo como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Jesús, te declaro Señor y Salvador de mi vida. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Padre Santo, envíe al Espíritu Santo a sellar mi vida para vida eterna. Y le ruego, Señor Jesús, que mientras el Espíritu Santo entre en mí, usted escriba mi nombre en el libro de la vida. Ahora soy
hijo de Dios. Soy restaurado a imagen y semejanza de Dios, como lo fue Adán y Eva en el momento que fueron creados. Hago esta oración en fe, creyéndola con todo mi corazón, en sinceridad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay alguien que hizo esta oración. Dios me la bendiga. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Aquellos que hicieron esta oración, el Señor me lo bendiga. Ahora miren, a ustedes que hicieron esa oración, vengan para orar con ustedes. Vengan acá, vamos a hacer una oración con ustedes y que el Señor les bendiga, les prospere su vida de aquí en adelante. Vengan para orar por ustedes. Vengan acá al frente. Vengan, por favor. No sé si está alguna de las protagonistas por aquí que vengan a ayudarme.